Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental. Desde que en el año 2020 la pandemia de COVID-19 impactó al planeta, la vigilancia epidemiológica de aguas residuales se convirtió en una herramienta ampliamente utilizada para tratar de controlarla, siendo Costa Rica parte de esa iniciativa. En este seminario, titulado Detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales costarricenses, lecciones aprendidas, la doctora Luz Chacón Jiménez, investigadora del INISA, nos presentará los avances en este campo, que a la fecha incluyen, entre otros, la implementación de una metodología capaz de detectar la presencia de SARS-CoV-2 cuando la carga viral es superior a 3,6 logaritmo de 10 copias por litro en aguas residuales, lo cual a su vez se asocia con tasas de COVID-19 inferiores a 2 por cada 1.000 habitantes. Estos resultados son prometedores para un país en el que el tratamiento de aguas residuales se realiza a través de tanques sépticos en alrededor del 70% de la población. La doctora Chacón es egresada de la licenciatura en Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica y posee una maestría en Bioquímica de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en Ciencias, también de esta universidad. En el año 2005 inició su carrera como docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Su labor de investigación la ha desarrollado en el Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, y su labor docente en la Facultad de Farmacia. Entre sus intereses de investigación se encuentra la microbiología ambiental aplicada a la salud pública, por lo que ha desarrollado investigaciones sobre la res- presencia de microorganismos patógenos en agua y recientemente sobre la resistencia a los antimicrobianos desarrollada por microorganismos de ambientes acuáticos. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas a la expositora. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas u otros espacios similares, por lo que pudieran escucharse sonidos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Luz. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este espacio. Adelante. Muchas gracias por la invitación, precisamente. Como les mencionaron, vamos a hablar un poco de la investigación que hemos desarrollado en INISA sobre detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales. Esta es una investigación que realizamos un equipo de trabajo conformado por personal de INISA, de la Escuela de Estadística y personal también, colaboradores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, principalmente el Laboratorio Nacional de Aguas. Como les digo, la idea de esta, es darles un poco una idea de lo que hemos aprendido sobre la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales. Lo primero que quisiera abordar con ustedes es por qué se escogen aguas residuales, ¿verdad? En principio suena no tan intuitivo el por qué escoger esta matriz. Actualmente hay toda una tendencia epidemiológica en la cual se basa en vigilar aguas residuales. ¿Por qué? Las aguas residuales son muestras que se consideran compuestas porque vienen recogiendo, digamos, todas las descargas de muchas comunidades, de muchas casas. Entonces, ustedes pueden tener un alcantarillado sanitario conectado en una red de distribución y va a estar recogiendo materia fecal de las diferentes comunidades, de las diferentes ciudades. Se van a estar todas acumulando en esta planta, en alguna planta de tratamiento, ¿verdad? Y entonces nos podría dar una idea de qué patógenos circulan
Esto no es una idea nueva y se ha aplicado ahora a patógenos y particularmente a SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19. Sin embargo, ya de tiempo atrás se usaba para monitorear sustancias químicas, para monitorear drogas de abuso, ¿verdad? Porque es una muestra muy conveniente porque tiene muchas ventajas. Una de las principales es que se mitiga el subregistro. Como ustedes saben, muchas veces cuando uno se enferma, pues uno mismo se hace el diagnóstico, no va a ningún centro de salud, no avisa que está enfermo. Entonces, sin embargo, sus descargas pues no mienten. Entonces, los patógenos que usted tiene en su cuerpo que le están causando enfermedad van a ser excretados en aguas residuales y ahí van a poderse observar estas tendencias de circulación. Lo otro que ocurre con relativa frecuencia son identificaciones incorrectas. Por ejemplo, estamos cursando un brote donde hay una alta cantidad de diarreas y la vigilancia se está realizando principalmente para un virus patógeno como rotavirus. Entonces, podría ser que todos los cuadros de diarrea que se estén catalogando, como se sabe que hay una circulación aumentada de rotavirus, ¿verdad? Se le atribuyen siempre a un rotavirus y podría ser que hayan otros agentes causales, circulando norovirus, que esté circulando hepatitis A y que sean subregistros que no se estén identificando porque ya se sabía que había una circulación masiva de algún patógeno determinado. Entonces, haciendo también vigilancia, podemos tener una idea si hay circulación en algún punto del año de otros patógenos asociados más allá de los que se escuchan comúnmente que puedan estar en el medio. Y lo otro que es muy importante es que no toda la población accede a servicios de salud, tiene acceso a servicios de salud. Una es que yo como usuario decida no ir a que me diagnostiquen y otra de que yo ni siquiera tenga un acceso a un centro médico para que me den algún tipo de diagnóstico y tratamiento. En cambio, la mayoría, digamos, en teoría, la mayoría de los sistemas estarían conectados y las personas o sin servicio de salud podrían estar excretando su materia fecal al sistema de alcantarillado. Y entonces es muy útil para hacer esta detección de patógenos, ¿verdad? Entonces por eso es que se escogen aguas residuales. En Costa Rica es todo un reto, como mencionó hace un momento Chin, en nuestro país alrededor del 70% de la población utiliza tanques sépticos y la idea, la base teórica siempre de la epidemiología basada en aguas residuales es que la población servida sea bien grande, ¿verdad? Que llegue el máximo número de pobladores en un sistema de alcantarillado para poder hacer este tipo de vigilancia. Nosotros en INISA nos habíamos preguntado desde hace varios años, porque tenemos varios años trabajando en esta línea de trabajo, si era posible hacer vigilancia de aguas residuales en condiciones como las nuestras, ¿verdad? De que tenemos ahora, tenemos la planta de Los Tajos, que es una planta grande que concentra una gran cantidad de población, ¿verdad? Es una planta ideal para hacer vigilancia, pero en otras áreas del país lo que tenemos son plantas de tratamiento pequeñitas, ¿verdad? Usualmente asociadas a residenciales. Y las que no, pues lo que tenemos en nuestras casas son tanques sépticos. Pero entonces queríamos, en algún punto queríamos saber si en Costa Rica se podía hacer de forma eficiente vigilancia de aguas residuales. Y con ese propósito, pues habíamos hecho una investigación, como les digo, durante el 2013, donde monitoreamos diferentes plantas de tratamiento pequeñitas administradas por el AIA para ver si era posible hacer algún tipo de vigilancia. Estas plantas están ubicadas en Moravia, en San Pablo de Heredia, en el cantón de Mora y en el cantón de Alajuela, ¿verdad? Entonces, son plantas pequeñas, como les digo, que tal vez la población servida sean 1,000, 2,000 personas máximo. ¿En qué consistió nuestro estudio? Nosotros tomamos muestras en diferentes semanas, en diferentes momentos del año.
tomamos muestras en época seca, en transición de época seca a lluviosa, en época lluviosa y luego en la transición de época lluviosa a época seca de nuevo. Entonces esto es más o menos en marzo, esto fue mayo, esto fue octubre y esto fue diciembre. Y monitoreamos diferentes virus, monitoreamos enterovirus en general, hepatitis A, rotavirus y norovirus, los dos genogrupos que son patógenos para el ser humano, el 1 y el 2. Y entonces acá pues fue una primera aproximación donde nada más medíamos presencia y ausencia de estos patógenos. En este caso, por ejemplo, catalogamos las semanas de acuerdo al número de casos de diarrea en que estaban ocurriendo y también que podían ocurrir o que ocurrieron a posterior. Ya en la siguiente diapositiva les muestro cómo se hizo esta clasificación. Pero lo que es importante y que quisiera mostrarles es, por ejemplo, en estas plantas de tratamiento, en la 1 y la 2, como ustedes pueden ver, en esta semana 22 empezamos a encontrar una tendencia de que habían más muestras positivas para norovirus. Y ya para la semana 23 y 24, en estas semanas habían brotes de diarrea. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que a pesar de que hay plantas pequeñitas y que no es la adicional en el enfoque de epidemiología de aguas residuales, es posible detectar también tendencias en circulación de patógenos aún en este tipo de plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahora, les decía que nosotros categorizamos esto de acuerdo a los casos de diarrea con los, digamos, que se asociaban a diarrea aguda y con los cuales se hizo vigilancia. Entonces, para eso se construyen estos gráficos que se llaman canales endémicos. Los canales endémicos analizan el comportamiento de diarreas en un periodo de 5 años. Entonces, voy a ir por partes. Las barras que ustedes ven acá son los casos de diarrea que están ocurriendo el año que tomamos muestras, que en este caso fue el año 2013. Lo que ven al fondo es el comportamiento histórico de las diarreas. Entonces ustedes ven que hay una franja verde. Nosotros tomamos los últimos 5 años, o sea, los 5 años para atrás de los casos de diarrea y se estima el percentil 25. Lo que está en amarillo es lo que corresponde del percentil 25 al percentil 50 y lo que está en rojo del percentil 50 al 75. Entonces, estas áreas representan, como les menciono, lo histórico que ha ocurrido en cuanto a cantidad de casos de diarrea. Porque eso es importante, porque estas zonas se pueden categorizar en riesgo. Cuando la barra se sale por completo del área sombreada, como en este caso, es porque en este momento hay un brote de esta enfermedad. Aquí había un brote altísimo. Entonces, vean, por ejemplo, en estas semanas, ¿verdad? Tenemos diferentes momentos donde hay brotes y que nosotros tomamos muestras y que nos dimos cuenta de que la frecuencia de virus iba cambiando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como les mencioné acá, estaban en una zona de alerta y estábamos viendo un aumento en la tendencia y luego vimos que efectivamente se entró a una zona de brote para esta comunidad. Y era un hecho, ¿verdad? Que cuando no detectábamos casi ningún patógeno, ¿verdad? Era una semana de seguridad para esa comunidad. Entonces, efectivamente, en Costa Rica, a pesar de que hay plantas de tratamiento pequeñas, es posible hacer vigilancia epidemiológica de patógenos en las aguas residuales. ¿Verdad? Eso era un primer punto que es importante verificar la idoneidad de nuestros sistemas, ¿verdad? Lo segundo es pensar por qué se aplica para SARS-CoV-2.
¿verdad? ¿Por qué vamos a utilizar aguas residuales y pensar que en aguas residuales lo que estamos excretando es materia fecal para diagnosticar un virus o para encontrar un virus que normalmente causa un cuadro respiratorio, ¿verdad? En este caso, el fundamento teórico de por qué SARS-CoV-2 puede aparecer en muestras de heces y en agua residual tiene que ver con la naturaleza propia del virus. Para que el virus pueda entrar a una célula, se va a unir a una molécula que se conoce el receptor de angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima o esta molécula que está expresada en la membrana de las células es altamente distribuida en tejidos. Y uno de los tejidos donde se expresa mucho es el epitelio intestinal. Entonces, claro, el virus tiene la capacidad no solo de entrar a sistemas respiratorios, sino que también tiene la capacidad de entrar al sistema digestivo y tener una fase de replicación en este epitelio intestinal. Y por eso muchos de los síntomas que se asociaban también a la COVID-19 eran diarrea, porque efectivamente el virus estaba causando un cuadro diarreico a nivel intestinal. Aunque no lo causara, igual se puede replicar en intestino y por lo tanto el virus es liberado en heces. Entonces, si sale en heces, es un virus que puede ser blanco a ser detectado en una muestra pues, de agua residual. A nivel mundial se utilizó mucho esto para hacer vigilancia y seguirle el pulso a la pandemia. Se ha utilizado con mucho éxito en aeropuertos, se ha utilizado en ciudades, en escuelas, ¿verdad? En centros penitenciarios, en oficinas de gobierno. Y acá esta página es bien interesante porque le sigue el pulso a donde se han hecho los principales esfuerzos de monitoreo de SARS-CoV-2. Como pueden ver en Costa Rica tenemos un puntito. Acá esto se debe o es la notificación que hizo el Times a nivel internacional de la detección que hizo de SARS-CoV-2 el Laboratorio Nacional de Aguas en aguas residuales. Pero vean que a nivel de América en realidad la vigilancia ha sido poquita a este nivel. Nosotros para cuando inició la pandemia, teníamos la inquietud o queríamos ver si era posible detectar los virus, ¿verdad? En estas plantas de tratamiento, tal y como habíamos hecho ya vigilancia para otros patógenos en otro momento. Y pues concursamos por fondos y de una vez aprovecho para agradecerle a la Universidad de Costa Rica, al programa UCREA, que fue nuestro ente financiero, para tratar de implementar este sistema de vigilancia. La idea es que fuera un monitoreo activo. Porque ¿a qué llamamos monitoreo activo? A que nosotros no estábamos esperando que hubieran casos en alguna zona para ir a tomar muestras, sino que por nuestro diseño íbamos a estar tomando muestras continuas, ¿verdad? En diferentes espacios para tratar de detectar la circulación del virus incluso antes de que ocurriera un aumento de casos, ¿verdad? Que era lo que se postuló desde el inicio de la pandemia que era posible, ya que el virus en esta fase de replicación intestinal empezaba a hacer liberación en heces antes incluso de que hubiera sintomatología respiratoria. Entonces, desde todo punto de vista era una estrategia, o es una estrategia muy prometedora. En nuestro caso, pues diseñamos todo un protocolo de muestreo utilizando las plantas de tratamiento y lagunas de estabilización administradas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y acá nuestros colegas estadísticos, ¿verdad? Se dieron a la tarea de hacer un diseño de muestreo de acuerdo a cuánta era la población abastecida para cada una de estas plantas y en esa medida diseñar las visitas
periódicas a estos sitios para hacer un monitoreo de forma activa. Nosotros planteamos originalmente tomar aproximadamente 200 muestras. Queríamos medir tanto afluente y efluente. ¿Por qué el efluente? Nos interesaba saber también no solo si el virus circulaba, sino también si las plantas tenían la capacidad de removerlo, porque en Costa Rica tenemos particularidades con respecto al diseño de nuestras plantas de tratamiento, y en realidad son particularidades a nivel mundial. Cuando se diseñaron o las primeras estrategias de tratamiento de aguas residuales estaban orientadas principalmente a la disminución de materia orgánica, de sólidos suspendidos, disponibilidad de oxígeno. Las plantas de tratamiento de los residenciales y la planta de tratamiento de los tajos es muy eficiente desde ese punto de vista, de mejorar oxígeno disuelto, la DBO, hacer remoción de sólidos suspendidos, pero no necesariamente estas tecnologías hacen una buena remoción de patógenos. Entonces queríamos ver cómo se estaban comportando entrada y salida, ¿verdad? Y para eso también definimos entonces usar como gen blanco el gen N1, y también teníamos un indicador de contaminación viral que son los polisomáticos, que queríamos también evaluar su utilidad, puesto que hacer la detección de SARS-CoV-2 pues no es tan barata, no es tan sencilla. Pensamos que tal vez si había algún marcador más barato era mucho más tropicalizable el monitoreo. Para esto, bueno, tomábamos 500 mililitros de muestra y empezamos los muestreos en junio del 2020. Y bueno, aquí les cuento nuestra primera lección aprendida. Nosotros, y como ustedes deben saber, hubo un desabastecimiento mundial en cuanto a insumos asociados a detección de SARS-CoV-2. Entonces, por ejemplo, material plástico, los kits de detección de SARS, todos los materiales que necesitábamos nos empezaron a llegar alrededor de noviembre, diciembre del 2020, ¿verdad? Eso fue un problema. Nosotros no lo sabíamos en ese momento porque, digamos, habían reportes previos como este que les muestro acá de un grupo español, donde decían que ellos habían logrado encontrar carga viral, muestras positivas por SARS-CoV-2 un año antes incluso de que iniciara la pandemia. Este grupo había reportado que había detectado gen N1 de SARS-CoV-2 en muestras que habían tomado en marzo de 2019, o sea que era un año antes de la pandemia. Entonces nosotros optamos por almacenar nuestras muestras, ¿verdad? Sin embargo, eso fue un grave error. Entonces, nuestra primera lección aprendida es que las muestras para analizar SARS-CoV-2 no pueden congelarse, no pueden almacenarse. Vean, este estudio que se hizo posteriormente analiza cómo es la disminución en la carga de las copias de los genomas de SARS-CoV-2 después, digamos, de haber congelado, incluso estos congelando filtros. O sea que las muestras se preprocesaron antes y luego se congelaron. Como pueden ver, ya el día 18 la carga está súper bajita, en menos de 10 a la 3 copias por litro, lo cual es casi que indetectable bajo cualquier sistema de detección molecular. Entonces, esto aunado, digamos, a la matriz compleja que son las residuales, que traen inhibidores, que el SARS-CoV-2 es un virus con membrana y lo cual lo hace un poco más inestable a condiciones ambientales, hizo que toda esta primera fase de muestreos pues quedara, que nos dieron todas las muestras negativas. Probablemente había SARS-CoV-2, pero estaba en concentraciones tan bajas que no fue detectable por nuestros métodos. Entonces, como les menciono, nuestra primera lección aprendida es que las muestras de SARS-CoV-2 para hacerse su monitoreo se tienen que analizar casi que el mismo día que llegan
y tener de una vez todos los materiales necesarios, kits de extracción, retrotranscripción, amplificación, todo lo necesario. Ese fue digamos, una dura lección nuestra. En paralelo, lo otro que aprendimos fue sobre la metodología de concentración. Los métodos usuales de concentración de virus para hacer vigilancia en aguas residuales se basan en modelos de virus sin membrana, ¿verdad? Entonces son virus mucho más estables, son partículas que son una cápside de proteínas nada más. Entonces los métodos que se recomiendan usualmente tienen como un proceso de prefiltración, después se vuelven a filtrar para que los virus se queden adheridos en las membranas y después de eso se cambia el pH y se diluye la muestra. Entonces usted tiene después una muestra concentrada que incluso puede reprecipitar con materiales como el polietilenglicol. Nosotros cuando hicimos nuestro primer ensayo de vigilancia en 2013 habíamos trabajado con virus sin membrana y habíamos utilizado esta metodología que está aquí descrita en B. Estas recuperaciones nos dieron muy bajas, ¿verdad? Nosotros en paralelo a la detección de SARS-CoV-2 estábamos detectando un virus, una cepa vacunal de coronavirus bovino, la cual nos donó la Universidad Nacional. Esta era una cepa con una cantidad conocida de partículas virales a las cuales entonces agregábamos siempre este control a todas las muestras antes de iniciar el proceso. Entonces sabíamos cuántas partículas virales agregamos y podíamos saber cuántas obteníamos al final y calcular nuestros porcentajes de recuperación. Y también usábamos un control interno que es el virus de chile dulce. Este es un virus muy curioso porque no es un virus patógeno para humanos, sino es un virus que realmente afecta el chile dulce. Pero en poblaciones como las nuestras, donde comemos mucho chile dulce, excretamos el virus tal como entró en la materia fecal y se excreta en cantidades bastante altas y bastante estables. De hecho, se utiliza también como un marcador de carga fecal. Entonces, nos dábamos cuenta que nuestras muestras no eran las óptimas cuando utilizábamos este proceso de concentración porque la recuperación del coronavirus bovino era baja y la carga de virus de Chile también era baja. Entonces empezamos a optimizar otros métodos de concentración, también se habían reportado en la literatura, ¿verdad? Uno era nada más filtrar varias veces y luego agregar cloruro de magnesio o solo prefiltrar y precipitar con el polietilenglicol y cloruro de sodio. La estrategia más sencilla, la más rápida, era esta, la C, y fuera que nos dio un mejor porcentaje de recuperación. Para nuestro laboratorio y para nuestros efectos, esta forma de concentración de virus con membrana es la óptima en la cual obtuvimos mejores recuperaciones de SARS-CoV-2. Después, tenemos otra lección aprendida que tenía que ver con respecto a los kits de extracción y los controles de cuantificación. Cuando empezamos, ¿verdad? Estábamos utilizando ciertas tecnologías, probamos varios kits de extracción, ¿verdad? El PureLink, que era el que estaba más disponible en el país, y después probamos con otros kits que son marca Simo, no nos pagan nada, pero realmente los kits Simo son una maravilla. En Costa Rica no hay proveedor, pero los logramos importar desde México. Y bueno, ahí tenemos que agradecer un montón a Fundación UCR que nos ayudó muchísimo con el trámite de importación de estos reactivos. Vean que de verdad hace la diferencia con este kit original, que era el que se usaba normalmente para virus con membrana. Nuestras recuperaciones estaban en un 0.5% si acaso, mientras que ya con las mejoras utilizando polietilenglicol y este kit Simo, el Environmental Water,
logramos recuperaciones cerca del 6%. Y a ustedes les sonará pésimo, ¿verdad? Un 6%, pero casi un 6% es lo que reportan en todo el planeta que se puede recuperar de SARS-CoV-2. Siempre hay un más menos, habrán algunos grupos que tienen mejores recuperaciones, pero en realidad esto es lo que se reporta globalmente, que se puede detectar de SARS-CoV-2 en aguas residuales. Entonces, ¿verdad? Nuestra tercera lección fue optimizar, ¿verdad? También los diferentes kits de extracción para lograr una cuantificación apropiada. Y por supuesto, mantener siempre un control con otros virus paralelos, pues, de los que usted sepa su concentración para garantizar esta idoneidad de la muestra. Ahora, después de todo ese tiempo de optimizaciones, ¿verdad? Hicimos otros muestreos durante el 2021 y finalmente para el 2022 teníamos ya todo optimizado en las condiciones idóneas, ¿verdad? Y hicimos un monitoreo entre la semana 25 y la semana 43 del año, que esto viene siendo como desde julio hasta finales de octubre. Más o menos es este periodo comprendido. Acá, entonces, ya pudimos hacer una detección adecuada de SARS-CoV-2. Como pueden ver, entonces, detectamos SARS-CoV-2 en una carga que oscilaba entre entre el 6 log y ya nuestro límite de detección que viene siendo a los 3,6 logs, ¿verdad? El virus de Chile, vean que se mantiene muy estable. Como les mencionaba, es un virus que mide carga de materia fecal. Entonces vean que normalmente oscila entre log 9 más menos 1. Y vean que entonces usualmente se mantiene en este nivel y las muestras son idóneas para el análisis, o sea, estamos recuperando la cantidad apropiada de este virus de Chile y realmente si baja la carga de SARS-CoV-2 es real porque hay una disminución en los casos. Acá les presento en esta figura la tasa de casos de COVID-19 y la detección de carga viral que estábamos haciendo en la planta de tratamiento de Los Tajos. Acá ya no monitoramos las plantas chiquititas, sino que enfocamos nuestros esfuerzos en la planta de tratamiento de Los Tajos. Acá nunca la pudimos tener todo completo para hacer para hacer la mejor correlación estadística. ¿Por qué les doy esta afirmación? Para los 22, ¿verdad? Ustedes saben que la caja la habían hackeado y que hubo un problema importante con respecto a la forma en que se estaban reportando los casos de SARS-CoV-2. Entonces, estos casos ya no los podíamos segregar por cantones, por ejemplo, para poder nada más separar los casos asociados a la población abastecida por la planta de tratamiento de Los Tajos. Acá esos son los casos globales de COVID del país. Pero, sin embargo, se puede ver que cuando hay, digamos, un aumento de casos, ¿verdad? Si hay una tasa de incidencia superior a 2 por 1000 habitantes, es posible hacer la detección de SARS-CoV-2 en la planta de tratamiento de Los Tajos. Entonces, ¿esto qué implica? Que cuando aumente esta tasa de incidencia, si se está haciendo la vigilancia, es posible de nuevo ver dónde empieza a levantar la cantidad de virus circulantes de SARS-CoV-2. Y entonces sí se podría hacer la detección. Nosotros, pues como todo método, ¿verdad? Tenemos nuestro límite de detección por debajo del cual no podemos, si la muestra está positiva, no lo podemos saber. Y tenemos un espacio donde las muestras son positivas, pero están por debajo, digamos, de nuestra curva de calibración y por lo tanto no podemos cuantificarlas porque está fuera de la linealidad de nuestro método. Y entonces vean que sí, cuando los casos están por debajo de esta tasa de 2 por 1000 habitantes, estamos en este limbo, ¿verdad? De que
estamos con muestras positivas, pero no cuantificables. Y pues bueno, esto por eso creemos que es una herramienta muy prometedora, porque realmente se puede observar esta correlación con los casos de COVID y la carga viral que estamos viendo. Probablemente, como les menciono, si tuviéramos más fino la selección de casos para solo la población abastecida de los Tajos, es probable que tengamos una tendencia o una curva mucho más relacionada con lo que estamos viendo en las cargas virales. Yo les mencioné que nosotros también incluimos otros indicadores, ¿verdad? Los colifagos somáticos, para ver si eran de utilidad a la hora, pues, de hacer una vigilancia de SARS-CoV-2 o para hacer cualquier otra vigilancia. Los colifagos somáticos se excretan en materia fecal y lo que sí, digamos, lo valioso de este indicador es que la presencia de estos, si en un sistema de tratamiento de aguas estos fagos sobreviven, existe todo el riesgo de que sobreviva cualquier otro virus similar. Los colifagos somáticos son muy parecidos a los virus enterovirus, a hepatitis A, a rotavirus, estructuralmente son similares. Entonces, si sobreviven, pues el proceso de tratamiento también podría dejar pasar otros virus que sean patógenos. Entonces acá esas son las cargas de colifagos somáticos que encontramos y en algún punto habíamos visto cierta tendencia de que el comportamiento de los colifagos iba un poco en paralelo con los casos que habían de SARS-CoV-2. Esta, digamos, es una gráfica todavía en preparación, pero vean que este es un canal endémico de enfermedad diarreica aguda del año 2020 y acá esta rayita azul que ven acá son los casos de COVID-19 como tasa de incidencia por 1000 habitantes. Y también aquí tenemos el logaritmo de la carga de colifagos somáticos. En realidad no hubo demasiada variación, los colifagos somáticos se mantienen y realmente da lo mismo indistintamente de si hay alguna diarrea o si hay COVID, los colifagos parece que no se ven afectados. Igual ocurre en este que construimos para el 2020, para el 2021, donde también hicimos varias campañas de muestreo, ¿verdad? Entonces vean que la concentración de colifagos somáticos se mantiene más o menos en el tiempo, sin importar el aumento o la disminución de los casos de COVID-19. Lo otro que es valioso es que realmente el confinamiento y el lavado de manos fue súper efectivo para la disminución de la enfermedad diarreica, porque imagínense que esto era el comportamiento histórico de enfermedad diarreica y por casi todo el 2020 y prácticamente todo el 2021 nos mantuvimos en zonas de seguridad y éxito, donde los casos de diarrea estaban muy por debajo del 50% histórico que había ocurrido, digamos, de los últimos 5 años. Entonces, esto es otro, digamos, hallazgo importante. Ahora, de estas lecciones aprendidas, ¿cuál es nuestro resumen? Bueno, sí podemos hacer vigilancia, ¿verdad? Sí podemos encontrar el SARS-CoV-2 en aguas residuales y sí podemos monitorearlo de forma efectiva en la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Tajos. Bueno, esto no les conté, pero este sí es un detalle, digamos, importante. Encontramos SARS-CoV-2 tanto en el afluente como en el efluente. No sabemos cuál será el impacto de hacer una liberación de SARS-CoV-2 en el río Torres, ¿verdad? Que es al cual descarga Los Tajos. ¿Verdad? ¿Qué son lecciones aprendidas? Bueno, las muestras no se deben guardar, ¿verdad? Hay que almacenarlas de inmediato porque el tiempo es un factor en contra. Hay que mantenerlas, analizarlas pronto, congelar, degradar virus. Los inhibidores propios que vienen en la muestra de aguas residuales colaboran con esta disminución en la carga viral.
lo cual hace que sean indetectables. ¿Qué es valioso? Bueno, que la metodología más sencilla y tal vez más barata fuera que a nosotros nos resultó más exitosa para precipitar y concentrar el virus, que es necesario, ¿verdad?, mantener estándares comerciales de cuantificación, que en nuestro caso resultó muy exitoso para hacer la carga viral de estos, y por supuesto mantener siempre la detección de otros virus alternativos, controles para garantizar que el análisis ha sido idóneo, ¿verdad? Que la muestra que usted está usando, la concentración y sus técnicas son las más apropiadas y que los resultados que está dando son confiables. Ahora, primero, pues les presento al equipo de trabajo, ¿verdad? Detrás de este proyecto hay mucha gente, entonces esta es la foto pandémica, no podía ser de otra manera. Tenemos acá de INISA, la doctora Kenia Barrantes, la doctora Carolina Santamaría, el doctor Luis Rivera, el equipo técnico, Melissa Mora, María José Muñoz y José Pablo Barrantes. Tenemos al equipo de AIA, aquí nos faltó Ernesto en esta foto, pero también está André Badilla y Pablo Rivera, y a Erika Méndez, que es nuestra colaboradora de la Escuela de Estadística. Entonces, entre todos fuimos los que pues, hemos trabajado, analizado datos y trabajado en este proyecto. Y por supuesto que queremos agradecerle pues a los fondos UCREA del año 2020, que fueron los que nos habían dado financiamiento para iniciar con este monitoreo. También recibimos un financiamiento adicional de la Embajada de Francia, lo que nos permitió prolongar nuestro monitoreo por el 2021 y 2022. Y también no podemos dejar de lado la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, que nos facilitó amablemente los datos de enfermedad diarreica aguda para hacer la construcción de estos canales y también y poder hacer estos análisis. Ahora ustedes se preguntarán, pues, ¿qué sigue, verdad? Recientemente también obtuvimos un financiamiento para hacer un monitoreo más sistemático, no solo de SARS-CoV-2, sino de otros patógenos entéricos, de rotavirus, norovirus, virus de hepatitis A. También vamos a incursionar con influenza y monkeypox, y entonces también este proyecto está respaldado por el Laboratorio Nacional de Aguas, ¿verdad? Por el personal de la planta de tratamiento de Los Tajos y por la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Entonces, tal vez en unos 2 años les pueda dar los resultados de esta otra estrategia de vigilancia ya más sistemática, después de todas las lecciones que aprendimos para hacer una más apropiada vigilancia epidemiológica de aguas residuales. Muchas gracias, Luz, por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por todo este gran trabajo. Realmente es admirable. A continuación, abrimos el espacio de preguntas. En el chat tenemos una pregunta del doctor Víctor Castro Gutiérrez. Dice, felicitaciones, un gran esfuerzo por parte de todo el equipo. ¿Se logró o se planea hacer el genotipeo de las cepas obtenidas? Lo planeamos, hemos guardado algunas muestras positivas, sin embargo, todavía no hemos logrado hacer el genotipeo. Los colegas del Laboratorio Nacional de Aguas, de hecho, tienen, digamos, una iniciativa que estaba vigente todavía el año pasado con la Organización Mundial de la Salud, precisamente para hacer ese genotipeo. Entonces, estábamos gestionando para ver si desde ese frente podíamos hacer ese genotipo, pero sí lo estuvimos peloteando, sin embargo todavía no lo hemos logrado. De acuerdo, muchas gracias. Realmente me parece súper interesante y realmente muy relevante todo este trabajo que ustedes hicieron, ¿verdad? Porque yo creo que como
se decía en el resumen, nos posiciona en, bueno, y se vio en el mapa que vos pusiste, ¿verdad? Nos posiciona a nivel mundial al lado de muchos países de primer mundo, por lo menos de tecnologías bastante más avanzadas o de mayores capacidades, ¿verdad? Eh, Me gustaría saber, digamos, ¿qué consideras que fueron los principales retos encontrados cuando se realizó este trabajo y cómo pudieron resolverlos? Nosotros teníamos cierta experiencia en trabajo con aguas residuales, ¿verdad? Teníamos, por dicha ya teníamos como equipos para filtrar, teníamos cierto sí, experiencia en el campo. Sin embargo, como les mencioné, usualmente habíamos trabajado con virus desnudos, ¿verdad? Y los virus con membrana son mucho más frágiles y más complicados tal vez de detectar por esa fragilidad. Entonces, tal vez fue uno de los retos para todos los que trabajamos en vigilancia en aguas residuales fue reacomodar las estrategias metodológicas que ya teníamos trabajadas, porque al principio salía mucha información y teníamos que estar leyendo mucho y filtrando de qué podíamos aplicar, qué no aplicaba. Luego, cuando desmentían, ¿verdad? Por ejemplo, eso de congelar las muestras, que en algún punto dijimos no pasa nada, ¿verdad? Ahí ya un preprint de que evaluaron de que se pueden congelar y luego nos damos cuenta que hay una tasa de decaimiento rapidísima de los virus, ¿verdad? Eso, digamos, eh, fue muy complicado. Entonces, creo que el reto que nos pasó a toda la humanidad fue como a readaptarnos y luego y probar cada uno qué le funciona mejor, porque eso está curioso, usted habla con colegas de otros lados y sus aguas residuales se comportan completamente diferentes a las aguas tropicales que nosotros tenemos. Entonces, hasta las particularidades regionales, y es un poco también ir a ciegas porque como pudieron ver en el mapita, en nuestras latitudes tampoco hay demasiadas experiencias, ¿verdad? Con quién compartir. Entonces eso fue un reto. Luego, de verdad que la consecución de reactivos, ¿verdad? Durante este desabastecimiento y más en un país tan, digamos, no limitado como Costa Rica, ¿verdad? Fue difícil, fue todo un reto conseguir reactivos, fue un reto incluso entrar a las instalaciones del INISA durante la pandemia, ¿verdad? Porque estábamos todos haciendo trabajo remoto, tener los permisos, ir a monitorear, entonces realmente sí fue toda una experiencia con mucha gente muy comprometida que se puso la camiseta, ¿verdad? UCR, la camiseta por el país, porque pensamos que realmente tener un sistema de este tipo implementado va a generar muchísimos beneficios para mejorar la calidad de vida de la población y tomar decisiones y epidemiológicas certeras. Al fin y al cabo, para eso también estamos, para hacer este tipo de estrategias, implementar estas metodologías y luego que los que las necesitan las sigan utilizando y aplicando, ¿verdad? Sí, claro, de hecho, eso creo que se relaciona con la pregunta o el comentario que puso acá en el chat doctor Víctor Castro también, que dice nuevamente felicitaciones, me imagino que no fue fácil con los reactivos en media pandemia. Ya eso nos acabas de decir que no solo los reactivos, sino otro montón de cosas más, ¿verdad? Sí, es que todo, bueno, es que fue para todos fue complicado, pero ustedes estuvieron ahí, no les tengo que contar. Sí, efectivamente. Luz, no veo más preguntas en el chat. Y no me queda más que agradecerte por este interesantísimo seminario. Creo que esto, además de compartir todo ese trabajo que hicieron, pues habla muy bien del aporte que se le da desde las universidades al país en general y lo importante que es el trabajo que se realiza acá.
Entonces, muchísimas gracias de nuevo por participar, por aceptar la invitación y por presentarnos esto. Muchas gracias por el espacio y ahí estamos atentos a sus próximos seminarios. Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas por su atención.